¿Qué les parece? ¿Me están escuchando? Sí, pero me parece que... Oye, ¿podría aplicar una nova, Cecilia, yo? Y capaz que ¿Qué? no. Y porque es el tipo de tema que estudié, no estudié otros, justo de ir a nova. ¿Por qué no puedo aplicar a nova? Si total hay números. Hay 3 grupos, 3 zonas. ¿Qué les parece, chicos? A ver. Si yo quiero comparar estas tres proporciones de prevalencia de tricomona en las tres zonas, ¿qué prueba aplicaría? Y capaz que aplicaría la de hoy. ¿Fuiste vos o fue alguno de ellos? No, fui yo. Bueno, aplicaría un chi cuadrado. ¿Por qué un chi cuadrado? Para que no sé si hay alguno, porque hay 7, pero nosotras dos que estamos muy activas y hay 7 que están ahí, pero no sé si están, porque si no, No. Por eso, tendría que hacerle caso a mi hija que me dice que los tengo que obligar a... Tendría que nombrar así, con nombre y apellido y decirles que contesten. Yo sí, pero que no quería mandar pero fruta. María, Pero no chicos, importa, sacate ese momento para mandar fruta, no. estás aprendiendo, es el momento, pero la verdad que es cierto que dicen David, Facundo, bueno, Hugo participó, Maya, Mayrén participa, Nicolás, Romina, los que están, los poquitísimos que están presentes. Si ustedes ya tuvieran la respuesta, ¿para qué no estaríamos nosotros de gusto acá? Claro, La idea es que... Bueno, entonces, ya bueno, me a ver, tendría que haber Maylén, preguntado. ¿qué prueba se usaba? Yo me acuerdo, mira, me acuerdo porque yo me estoy tomando Bien. nota. ¿Qué prueba se usa entonces? ¿Uso manzanas, uso peras, uso mandarinas? ¿Qué uso? ¿Qué uso? Chi cuadrado, bien, uso chi cuadrado. Y si uso chi cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? A la pregunta era esa, ¿por qué uso chi cuadrado? Voy a ampliar esto. Fíjense qué es lo que estoy comparando. Acuérdense el título de la presentación de hoy. ¿Qué estoy comparando y en dónde lo estoy comparando? O en quiénes, digamos, en qué. Capaz que no es el chi cuadrado en el que se basó la explicación de la clase, pero eso no importa. Yo quiero que ustedes sean capaces de identificar por qué estoy aplicando chi cuadrado. ¿Es una variable de qué tipo? La prevalencia. O sea, es una proporción, ¿está bien? Pero sale de estos números. ¿Y estos qué son? Positivos o negativos. O sea, la variable original sería presencia o ausencia de enfermedad, ¿está bien? Positivo o negativo. ¿Es una variable de qué tipo? Cualitativa sería. Bien, perfecto. Y quiero comparar esas proporciones en tres zonas diferentes. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Está bien? Bueno, entonces, aplico un chi cuadrado. No va a ser un chi cuadrado de independencia como el que vimos. ¿Sí? Va a ser un chi cuadrado, tal vez, podría ser un chi cuadrado de homogeneidad que me diría si el comportamiento de esta proporción, de esta prevalencia es la misma, se comporta de la misma manera en las tres zonas o no. Bien, ahora pregunto, ¿cuál sería la hipótesis nula para poder hacer ese chi cuadrado?
¿Qué les parece? ¿Qué diría la hipótesis nula respecto de esos niveles de prevalencia? Candela, David, Facundo, Hugo, Maya, Mailén, Nicolás. La hipótesis nula, que la semana que viene tenemos el parcial, ¿cuál sería? Aunque esté mal, díganla para que los podamos ayudar. La hipótesis nula es lo que se debería probar con las estadísticas que tenemos. Sí, pero ¿qué diría? O sea, lo que quiero probar, yo tengo que partir de algo. ¿De qué parte? Facundo lo escribió, ¿eh? Ah, bien. Que no hay diferencia. Entre las variables, no. Claro. ¿Entre qué no hay diferencias? No hay diferencias entre estos valores de las proporciones, no entre las variables. La variable es una sola. ¿Cuál sería la variable ahí, Facundo y todos los demás? Facundo, Candela, David, Hugo, Maya, Mailén, Nicolás. ¿Cuál sería la variable? Pensando en la variable, capaz que se dan cuenta mejor. No, una cosa es el tipo de variable. Acá te estamos preguntando, si ustedes se fijan, claro, ¿cuál es la variable que se están preguntando ahí en la que Cecilia les pregunta la hipótesis sobre qué columna de esa tabla? Sobre la cantidad de animales del rodeo. ¿Sobre la cantidad de animales o sobre qué les está preguntando Cecilia? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Podría ser la cantidad de animales, pero no es el objetivo de este trabajo. Sobre la cantidad de animales enfermos. Bueno, a mí me va gustando más. Entonces, la hipótesis nula, ¿qué diría? Mirando la tabla, lo que está mostrando Cecilia ahora, ya si ustedes se fijan el título de esa columna, podrían elaborar una hipótesis nula. No lo taches, porque ahí sí estamos bien. Ahí se me borró todo, la verdad es mal. Bueno, este tampoco va, perdón. No importa. Estas tres nada más. Porque es la prevalencia que le corresponde a cada zona. Bueno, ¿qué diría la hipótesis nula? Es como fundamental, chico, esto. O sea, no importa que se equivoquen, pero... Claro, eso, no importa que se equivoquen, todos nos equivocamos, pero el tema es que lo puedan decir ahora para que los ayudemos, porque la semana que viene es el parcial. Por eso quería quedarme con esta tabla, porque la tabla 5 que le piden que analicen a ustedes me parece que es bastante más compleja. Esto es más sencillo. Esta está genial, sí. Entonces me parece que partir de esta tabla es mucho mejor y porque además es porque está en función de los resultados que les pusieron en el extracto del trabajo, digamos, ¿no? Y yo miro acá, dice, a nivel de rodeo se halló una prevalencia de 8,1 y 10,4% de esta genova, tricomoniasis bovina y campylobacteriosis genital respectivamente. Los valores discriminados por zona fitogeográfica se detallan en la tabla 4, es lo que estoy marcando acá. Se observó un incremento de la prevalencia en función de los rodeos con diagnóstico positivo desde la zona 1 a la zona 3, va aumentando para acá, ¿sí? Si miramos, la prevalencia va aumentando para las dos enfermedades de la zona 1 a la zona 3, lo cual también nos está dando todavía más ideas sobre qué es lo que sucede respecto de las condiciones de producción, ¿sí? Bien, bueno, yo quiero saber
si estas diferencias, ¿sí?, son estadísticamente significativas o no. ¿Qué voy a hacer para saber eso? Una prueba de chi cuadrado. ¿Por qué una prueba de chi cuadrado? Porque estoy trabajando con una variable cualitativa que es la prevalencia. De algún modo es esto, la cantidad de positivos, de rodeos positivos, ¿sí? Entonces, cuando yo clasifico rodeo, ¿es positivo o negativo? Es una variable quali, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué diría la hipótesis nula? O sea, cuando yo voy recuérdense de la analogía con el sistema judicial. Para yo decir que alguien es inocente o culpable, partía de algo. Bueno, acá lo mismo. Para decir que esas diferencias son significativas o no, parto de algo. ¿De qué parto? ¿Cuál es mi hipótesis nula? La que voy a poner a prueba claramente cuando aplique chi cuadrado. ¿Qué les parece? La hipótesis nula tiene el mismo contenido para test de T, para análisis de varianza, para chi cuadrado, para cualquier prueba de hipótesis que ustedes quieran hacer. Es como básico para que puedan avanzar, digamos, ¿sí? O sea, insisto con esto porque la semana que viene es el parcial, chicos, no es para que se asusten, pero, o sea, cuando terminé la clase todos me dijeron que habían entendido, o los que contestaron por lo menos. O sea, sería interesante que al menos me dijeran si me están escuchando. Yo te estoy escuchando perfecto. Es más, ya te estoy escuchando tu voz que se está angustiando. ¿Y qué? Que la voz ya se te está angustiando y la mía también. Miren, en serio que esto es importante para nosotros también. Que si ustedes no nos pueden decir la hipótesis nula, vamos a tener un ataque de angustia. Para cualquier prueba estadística, ¿qué hablaba de hipótesis nula? ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Si ustedes tienen que elaborar una hipótesis nula, ¿qué está en la hipótesis nula? Bueno, Cecilia, ponéselas vos y ya estaría, porque digámosla nosotros y Bueno, es que la hipótesis nula debe probar lo que estamos en los porcentajes de prevalencia. no, la hipótesis nula es lo que se pone a prueba, no va a probar nada la hipótesis nula, pero esa hipótesis nula dice algo, yo parto de algo. Voy a poner a prueba una suposición, una proposición voy a hacer sobre lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que voy a decir? No, mira, Cecilia, decíselas, no les basta ir a ellos. Bueno. Evidentemente no tienen, no lo leyeron, no sé, no les va a salir. Decíselas vos. ¿Una? No sé. Bueno, entonces, todas las hipótesis nulas, todas, son de igualdad o de independencia o de similitud o de homogeneidad, ¿sí? Entonces, mi planteo va a ser que la prevalencia es igual en las tres zonas, es igual. Cuando digo igual, no quiere decir que numéricamente sean iguales, ¿sí? Lo que quiere decir es que esta diferencia entre un 5% y un 12% es insignificante. Eso diría la hipótesis nula. Bien, entonces, mi hipótesis nula va a decir que estas tres proporciones, ¿sí?, son semejantes, se deben al azar,
las diferencias son aleatorias, son no significativas, se comportan de la misma manera, que no quiere decir eso, que numéricamente sean iguales. No son iguales, ya lo estamos viendo, ¿no? Claramente. Tengo acá un 5%, acá un 12% y acá lo taché, pero bueno, un 18%, pongámosle. Bien, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay diferencias, pero lo que dice mi hipótesis nula es que esas diferencias son mínimas, son por el azar, son no significativas. No sé qué más. Bueno, hago el chico. Son por casualidad, si quieren, para que les quede algo más coloquial. Bien, esa es la hipótesis. Pero espera, necesitamos la hipótesis nula, entonces, ¿qué dirían? ¿La entendieron? Candela, David, Facundo, Hugo, Maya, Mailén, Nicolás, ¿entendieron cómo se tendría que escribir la hipótesis nula acá? ¿Alguno se anima a escribirlo en el cuadrito ese? Si yo les digo, la hipótesis nula de esta tabla dice que no hay diferencias significativas, por ejemplo. ¿Está bien la hipótesis nula? Hipótesis nula dice no hay diferencias significativas. O si hay diferencias son por el azar. No, no está bien. Porque le faltan los personajes. La hipótesis nula correcta sería, hipótesis nula, no hay diferencias significativas entre las prevalencias de la enfermedad en las 3 zonas geográficas o algo así. En la hipótesis nula tienen que estar los personajes analizados, si no, no está bien la hipótesis nula. Bueno, bien. Continuamos entonces, planteada correctamente la hipótesis nula y habiendo tomado la decisión de que lo que corresponde aplicar es una prueba de hipótesis de chi cuadrado, ¿sí? Se aplica chi cuadrado. El chi cuadrado me va a dar un número, en la aplicación de la prueba me va a dar un número, ¿sí? Un número para chi. Ese número para chi, para esa enfermedad, o sea, para tricomoniasis, es igual a 116,2. ¿Sí? Bien. Como no lo estoy haciendo de manera manual, sino que lo están usando un programa, un software de análisis epidemiológico, me da directamente el valor de P que le corresponde. O sea, me dice que el valor de P para este valor de chi cuadrado es menor a 0,001. Pregunto, si nosotros trabajamos, nosotros no, los autores, trabajaron con un nivel de significación del 0,05%, 0,05, perdón, que en función de este hallazgo, ¿sí?, de un chi cuadrado de 116,2 y una probabilidad de 0,001, ¿qué decisión voy a tomar respecto de esa hipótesis nula? ¿Qué les parece? Candela, David, Facundo, Hugo, Maya, Mailén, Nicolás, ¿alguno tiene, Romina, ¿alguno tiene alguna idea? No importa si está bien o está mal. Es el último momento para poder corregir estas dudas.
A ver, Facundo pregunta si puedes repetir. Sí, la pregunta sería, Facundo, si en función de estos valores, no sé si vos lo llegás a ver, si no, a ver, bueno, voy a ampliar otra vez. En función Igual ellos tienen el trabajo igual también. Sí, pero por ahí no lo tienen acá, qué sé yo. O sea, en función de estos valores, ¿sí? Yo hice con esta información, yo hice el chi cuadrado correspondiente y tuve un chi cuadrado de 116,2, al cual le corresponde una P menor a 0,01. La pregunta es, en función de esto y teniendo en cuenta que los autores trabajaron con un nivel de significación del 5%, ¿qué decisión tomaría respecto de la hipótesis nula planteada? Que va a ser rechazada la hipótesis nula. Perfecto, y entonces si la hipótesis nula es rechazada, ¿qué sería, qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir de estos valores? ¿Todos entendieron por qué? Ah, se rechaza porque es menor que es menor. Está bien. Pero ¿quién es menor? Por eso pregunto Claro, para que les quede claro. no, sí, no había visto. ¿Quién es menor? No Sí. importa, no importa. A ver, empecemos porque no sabemos a qué estás contestando. Claro. Volvamos a la pregunta de Estela. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor que qué? Menor, perfecto. Menor es menor que 0,05. Está bien. P es menor que 0,05. O sea, el valor de probabilidad es menor que 0,05. Bueno, ahora yo vuelvo a mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué podría decir entonces ahora de estas de estos tres valores? No, no son valores significativos. Las diferencias son significativas, pero entonces yo qué podría decir, qué significa eso, ¿no? Porque digo, yo le digo al productor, le digo, mire, son significativas, ¿qué va a decir? Y va a cambiar de veterinario, pues no te entiende. Claro, no va a entender nada, o sea, bueno, en este caso no sería el productor, porque estamos hablando a nivel No importa, es un Rodeos y de ejemplo. la provincia. Yo le digo a quien me encargó el trabajo, le digo, mire, son valores significativos. Y no, El cambia. establecimiento es positivo para las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que el establecimiento o los establecimientos son positivos para enfermedades de transmisión sexual. Yo ya lo sabía. O sea, eso ya lo sabía porque es lo que tengo acá. Que tengo animales positivos para enfermedad de transmisión sexual. Sí, o sea, el hecho de tener un determinado nivel de prevalencia es porque la Claro. enfermedad está presente. O La sea, ya lo... pregunta, perdón, decí vos, Cecilia. Sí, dale. Ah, que acá lo que estamos viendo es que hay un 4,9%, un 12,6% y un 19,0% de prevalencia las tres zonas. La hipótesis nula dice que las diferencias entre 4,9, 12,6 y 19 de prevalencia y nivel de rodeo según las tres zonas, esas diferencias no son significativas con respecto a esa variable según las tres zonas. Si están rechazando la hipótesis nula, como dijo Facundo y como también dijo Hugo, ¿qué pensaríamos? La hipótesis nula me dice que no hay diferencias entre la prevalencia semejante 4,9% que 12,6% que 19,0%. La hipótesis nula dice eso, que son semejantes, aunque uno lo vea que no, o sí, pero la hipótesis nula siempre dice eso. Es lo mismo el perro que el gato. Bueno, la rechazamos. Entonces, ¿qué podríamos decirle?
La hipótesis nula me dice que esas diferencias entre estas prevalencias, según las zonas, entre 4,9, 12,6 y 19, no son significativas. Se deben al azar. No hay una causa que las marque. ¿Qué me está diciendo la hipótesis? El rechazo a la hipótesis nula. A veces lo que a ustedes les conviene es escribir la hipótesis nula y al rechazarla, fijarse qué cambia en la frase. La estoy rechazando. ¿Qué cambia en la frase? No hay diferencias significativas entre las prevalencias. Rechazamos esa hipótesis nula. ¿Qué cambiarían ustedes en esa frase? ¿Está claro, Cecilia, o estoy confundiéndolos? Sí, yo creo que sí, pero no lo sé, Estela. Y no, lo vamos a ver la semana que viene nosotras. Claro. Bueno, yo creo que, nada, termino con el redondeo, terminaría acá, porque de verdad que la tabla 5 es mucho más compleja. No, yo también, sí, justo te iba a decir eso, pero me Bien, gustaría bueno. Nos gustaría, Cecilia, saber si ustedes entendieron esto, si no entendieron No, pero para que lo siga, hacemos un cierre. Bueno, a ver, rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué rechazamos la hipótesis nula? Porque el valor de chi cuadrado obtenido, ¿sí?, según el análisis que hicimos, nos dio un valor de P menor a 0,05, que incluso es menor a 0,01, ¿no? O sea, es muy baja la probabilidad que le corresponde a ese valor de chi cuadrado. Entonces, ¿qué digo? Que estas diferencias son significativas, ¿sí? Son altamente significativas. O sea, yo no las puedo atribuir la diferencia entre un 5% y este 12% solamente al azar. Hay otra cosa que está causando esa diferencia. ¿Y qué podrían ser esas otras cosas? Un montón de esas cosas que, por ejemplo, mencionó Facundo, ¿sí? Y que hacen que el nivel de, o que la característica de la producción en la zona 1 sea diferente a la zona 2 y sea diferente a la zona 3, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué tengo más prevalencia en la zona 3? ¿O por qué tengo menos en la zona 1? Sería lo mismo, ¿no? Claro. Porque hay cosas, hay elementos que están determinando esa diferencia. ¿Cuáles serán esos elementos posibles? Después veremos si Facundo los mencionó hoy cuando hablamos de qué se trataba el trabajo. ¿Sí? ¿Alguno puede mencionar alguna característica? O sea, lo que estoy diciendo finalmente es que en la zona 1, evidentemente la prevalencia es más baja, pero por algo es más baja, no simplemente por cuestiones del azar. Las diferencias son importantes. El chi cuadrado me está diciendo que esas diferencias son muy importantes, son significativas. O sea, le tengo que decir al que me pidió el trabajo que, mire, hay en la zona 1, algo está pasando en la zona 1 que es menos la prevalencia. O algo está pasando en la zona 3 que hace que la prevalencia sea más alta. Entonces, focalicémonos en la zona 3 para ver qué es lo que sucede, para poder tomar alguna medida para bajar esa prevalencia. ¿Se entendió, Estela? Sí, se entiende, estoy pensando un montón de ejemplos, pero no quiero decir ninguno porque se van a confundir más, pero está clarísimo. O sea, si ustedes son, supónganse que ustedes, Cecilia y yo somos veterinarios de la zona 1, Candela, David, Facundo son de la zona 2, y Hugo, Maylén, Nicolás y Romina son de la zona 3. ¿Qué pasaría si ustedes los que son veterinarios de la zona 3, qué pensarían? Que hay que mejorar las condiciones de la sanidad en general, la alimentación del rodeo, para mejorar las condiciones de prevalencia. Algo haríamos, porque los tres, supóngase que los tres hicimos grupos ese mismo nivel de capacitación y qué sé yo, tenemos la misma experiencia como veterinarios, todo eso. Entonces, los veterinarios del grupo 3, ¿qué estarían pensando? Eso que dijo recién Hugo. Lo que pasa es que una cosa es decirlo, como lo dijo Hugo recién, y otra cosa es desde el punto de vista estadístico.
el planteo de la hipótesis nula, les volvemos a decir, Candela, David, Facundo, Hugo, Maylén, Nicolás, Romina, es fundamental, si no, no van a poder hacer, o sea, no van a poder entender todas las cuestiones estas relacionadas con el planteo de la hipótesis nula. Entonces, como dijimos nosotras, la hipótesis nula acá nos decía que no hay diferencias significativas entre las prevalencias de prevalencia de visión sexual en las tres zonas. O si hay diferencias, se ven a la casualidad, al azar. Esa hipótesis nula se rechazó por lo que puso ahí Facundo, de los valores de P y todo eso. Si esa hipótesis nula se rechazó, nos queda decir que sí hay diferencias significativas, que no están dadas esas diferencias por casualidad. No, esto fue por casualidad. No, hay una causa, hay algo. Entonces, el grupo de profesionales que están en la zona 3 empezaron a buscar qué cosas o qué factores de riesgo o qué pasó en esa zona 3 para que se haya marcado esa diferencia. Y lo mismo con la zona 2. Entonces, esta hipótesis nula que nos plantea que la hipótesis nula es muy democrática, todo es igual, todos tienen la misma posibilidad, si hay diferencias son... O sea, esa hipótesis nula, si se rechaza, estamos diciendo que hay algo que actuó. Entonces, por un lado va la parte del veterinario en sí, como la sanidad, de la producción, de la reproducción, pero por otro lado va el análisis estadístico, porque en este análisis estadístico se está marcando que realmente algo pasa, Entonces, no es lo mismo, incluso fíjense que a veces estos análisis estadísticos podrían aplicarse hasta para hacer un programa de saneamiento o algo relacionado con, no sé, una ayuda del Estado a esos lugares para poder hacer un programa de erradicación de las enfermedades transmitidas. O sea, fíjense lo importante que todo lo que puede salir de acá. Pero ¿qué es lo importante para ustedes, para Candela, David, Facundo, Hugo, Maylén, Nicolás, Romina? Aprobar el parcial. Y el parcial de la segunda parte es todo hipótesis nula, rechazo, no rechazo, identificación de las variables, para poder decir, eso es el parcial 2. No sé, Cecilia. Bueno, no, yo creo que dejemos acá, o sea, por ejemplo, abajo tenemos la misma situación, en esta parte de abajo de la tabla, la misma situación, exactamente la misma para campylobacteriosis y sería lo mismo, ¿no? El planteo de la hipótesis nula respecto de las proporciones y el chi cuadrado calculado que lo tienen acá y que les da 97.6, perdón, con una probabilidad de menos 0,01. Insistí en esto porque son los resultados que les dan en el extracto que le copiaron en la actividad, ¿sí? O sea, solamente están mostrando esos resultados desde el punto de vista numérico. Bueno, ahí lo mismo, o sea, si la hipótesis nula partió de que las proporciones para Campylobacter para prevalencia de Campylobacter eran las mismas o eran similares o se comportaban de la misma manera en las tres zonas, este chi cuadrado calculado de 97,6 con esta probabilidad y este nivel de significación me llevan a rechazar esa hipótesis. Si rechazo esa hipótesis es porque estas diferencias que veo acá, ¿sí?, son lo suficientemente importantes o grandes como para que piense que el hecho de tener un 8 acá y un 23% acá no es por casualidad, se debe a otra cosa. Y si bien es cierto que tiene que ver con las condiciones generales de alimentación, sanidad, etcétera, de los animales, acá estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual específicamente, digo, claro, porque no nos perdamos de vista eso. Entonces, incluso Facundo habló de cosas que tenían que ver con esto, de la relación de toros y hembras, del pasaje de animales de los vecinos, de si se hacía inseminación natural o inseminación artificial, que tienen que ver con las enfermedades reproductivas de transmisión sexual, ¿sí? Bien, bueno, entonces, es exactamente lo mismo que para la parte anterior, digamos, de la tabla.
el planteo. Bueno, después tenían para analizar toda esta tabla, pero yo creo que... Perdóname, ¿puedo decir una cosita? Porque alguno dirá, "Uy, pero yo viendo la tabla ya me doy cuenta que hay diferencias". No. Les aseguro que a nosotros nos ha pasado que uno dice a priori, no, pero sí, hay mucha diferencia. Y resulta que cuando haces la prueba estadística no hay diferencia. Depende de un montón de cosas, de la cantidad de datos que tenés, de un montón de cosas. Así que, aunque uno lo mire y diga, pero ¿para qué tuve una APO de esto si yo me estoy dando cuenta que hay diferencias entre 4 y 12 y 19? No, no es así, subjetivo. Las pruebas marcan cosas que a veces subjetivamente uno no se da cuenta y nos pasa todo el tiempo, les aseguro, nos pasa todo el tiempo. Sí. Y entonces, ¿qué? No, dale, después les No, listo, corto con eso. Bueno, ahora les complico la vida. También... ¿Más todavía? No, podría suceder esto que dice Estela, que por nosotros a simple vista, digo, ¿para qué hacemos el chi cuadrado si esto ya se ve? ¿Sí? Podría suceder que el chi cuadrado nos dé, en vez de una P de 0,05, 0,049. O para el otro lado, 0,051, 0,053, no sé, que esté muy cerquita del 0,05. Y en ese caso yo, de todos modos, si sigo la regla rajatabla de rechazar o aceptar, capaz que voy a rechazar una hipótesis, pero equivocadamente. O sea, cuando me da muy cerquita del 0,05, capaz que amerita que se repita todo, o que se amplíe la información, o que se tengan en cuenta otras cosas para poder decir, rechazar o no una hipótesis. Bueno, y con esto los recompliqué, así que... No, piénselo como análisis de sangre, la hemoglobina. La hemoglobina te da justo en el límite inferior, ponele, no sé, 12, no me acuerdo cuánto. Ponele que te dio ese valor justo. ¿Qué hace? ¿Te medican? ¿Te dice que estás anémica? Depende del médico. Unos te dirán, no, estás en el borde, te vamos a dar hierro, o no, estás bien. Todo depende. Por eso... Claro, por ejemplo, digo, ¿te acordás en el librito ese que significa el 0,05%? Hay un ejemplo de, nos está probando una droga contra el cáncer. Bueno, y el valor le da 0, en vez de 0,05, o sea, una P de 0,055. Y yo soy la enferma, y pruébenlo igual, no me importa, si está ahí en el valor límite. ¿Se entiende? O sea, hay veces hay que acompañar esa decisión con otro montón de información que acá los autores tienen, obviamente, ¿sí? Nosotros no, porque estamos leyendo el trabajo y somos ajenas a esto que se está haciendo, pero por eso mismo, por ejemplo, otros autores, en el trabajo que vimos la clase pasada, pasan de usar una significación del 5% a una significación del 1%. Sí. Bueno, eso porque tienen algún criterio, cuentan con un bagaje informativo un poco más amplio que el nuestro, que estamos mirando un trabajo en el cual no tenemos experiencia, y bueno, y entonces eso les permite tomar algunas decisiones que quizás solamente mirando números no se podrían tomar, ¿sí? Bueno, y chao, y con esto. Nada, bueno. Chicos. Si las preguntas, todas las que quieran, y si no, muchísima suerte para la semana que viene y las que siguen. Y espero no tenerlos de nuevo el año pasado, que viene, no porque no los quiera tener, sino porque espero que aprueben. Bueno, los vamos a tener de epidemiología básica, de segundo año. Sí. O sea, los vamos a volver a tener, pero en segundo año en epidemiología básica. Pero que sea en epidemiología, no en estadística. Por eso, en estadística nueva no. No, Maylene, más que necesitar suerte, porque en realidad sí, de suerte siempre necesitas, uno necesita siempre un poco de suerte, pero la verdad es que tienen que leerlo y leerlo y leerlo. No es no saber qué contestar. Dijo Cecilia, y para eso estamos acá, Cecilia y yo. Para que ustedes pregunten. Claro. O no, y si no saben qué contestar o qué preguntar, está bien eso. Lo que nosotros queríamos es que ustedes nos dijeran, no tengo ni idea, no me interesa, no sé algo, para saber que están del otro lado. O sea, no porque los estemos buscando, sino porque la idea era compartir. Bueno. ¿Ponemos la cámara para despedirnos, Cecilia? Total, si no nos escucha nada, no importa.
Ah, viene lentito. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Está lento, no sé. Un candidato, no te preocupes, capaz que alguna de las comisiones, creo que la del viernes, o la graba. Igual esto que estamos diciendo, que le dijo Cecilia, todo, eso está todo en material. Un consejo, no se queden con la presentación, lean el material. No se queden en la presentación porque la presentación no dice todo. Y las preguntas las hacemos en base a todo el material. Bueno. Nada, es la última clase, así que, bien, Candela, eso, comparto lo de Cecilia.